Pues nada, muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Hola, Arancha. Pues nada, encantados de volver aquí a nuestro podcast tan favorito y que tanto nos gusta y que la gente vea todo lo que los profesionales del mundo Del animal mundo animal que tenemos. tienen que ofrecer a las Exacto, todo personas lo que que tienen que desconocen tanto. ofrecer, porque es que además tenemos de un montón de ámbitos que muchas veces desconocemos, Sí, como el que teníamos, el que traemos hoy, que vamos, si no lo llego a ver en Instagram y no me lo cuenta ella en sus historias y todo eso, no, no sabía que no sabemos. existía este tipo de Desconocimiento total. servicio. Por eso está nuestro podcast, para que la gente conozca muchas cosas de este ámbito. Y nada, pues hoy tenemos en el podcast a Sofía García de Citopet y nos va a hablar sobre cómo ofrecer a los pacientes oncológicos el mejor tratamiento desde las clínicas pequeñas, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Y nada, cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí la chuleta? Ayudáis tanto a las clínicas a hacer con las citologías que hacéis, ¿no? Pero también ofrecéis formaciones. Cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis en realidad? Pues nosotros en realidad lo que hacemos es ayudar a los veterinarios a abordar mejor a sus pacientes oncológicos desde diferentes ámbitos. Hay clínicas con las que trabajamos de codo con codo que les ayudamos a tratar directamente a sus pacientes. Vamos a su clínica a pasar consulta en el caso de que sean de Madrid o trabajamos por videoconferencia, pero la forma en la que tenemos de ayudar a más cantidad de clínicas es un programa actualmente que está teniendo mucho éxito, que es el programa de mentoría oncológica, que es un programa de acompañamiento que lo que buscamos es que las clínicas, independientemente de su tamaño, puedan abordar mejor a los pacientes con tumores, ya que bueno, pues es digamos, una especialidad en la que los veterinarios de forma habitual estamos poco formados porque es algo que no se veía habitualmente en la carrera. Y por lo que me cuentan ahora, en mi época no se veía nada y ahora por lo que me cuentan pues es parecido. Uh-huh. Y ahora lo que ocurre es que en los últimos años la esperanza de vida de los animales que conviven con las personas, pues lógicamente ha aumentado mucho porque son un miembro más de la familia, están mucho mejor cuidados, están mucho mejor alimentados y eso ha hecho que, claro, al llegar una edad geriátrica que antes no existía, pues una de las enfermedades que aparecen en la época geriátrica es el cáncer. Y entonces, bueno, hay muchos tipos y cuando muchas veces hablamos de tumor o hablamos de cáncer, lo asociamos siempre a algo negativo, pero realmente cáncer no es ninguna enfermedad, es un conjunto de enfermedades, cada una tiene su pronóstico y su tratamiento y la idea es precisamente abordarlas desde esta perspectiva, desde darle a cada uno lo que necesita para intentar, bueno, pues que sean unos enfermos crónicos más con buena calidad de vida, igual que tenemos insuficientes renales, igual que tenemos diabéticos, igual que tenemos perros con problemas cardíacos y que puedan tener una buena calidad de vida, que en muchos casos lo conseguimos. Y trabajáis, bueno, has dicho clínicas veterinarias, porque claro, un hospital veterinario se supone que ya tiene a sus Sí, profesionales eso es. oncológicos y que tratan este tema. Normalmente la mayoría de los clientes con los que trabajamos son clínicas pequeñas, pero también trabajamos con algún hospital más grande al que bueno, prestamos algo de servicio. Ah, Ajá. más que nada por eso, por el tema de, pues, entre clínica y hospital hay una gran diferencia muchas veces por la cantidad de profesionales o de aparatos que tienen un hospital y que una clínica veterinaria de barrio o de pueblo que muchas veces no Sí, y tiene, los hospitales, que recurren a vosotros en este los caso. hospitales Claro. normalmente también se suelen tener a su profesional oncológico y todo eso, pero a lo mejor también les ayudáis con el tema de las citologías, a lo mejor. En algunas ocasiones ayudamos con algunos tratamientos, a veces, bueno, pues hay temporadas en las que, yo qué sé, a lo mejor justo el que hace oncología está de baja por maternidad, ¿no? La persona y entonces pues necesitan apoyo externo, es decir, tenemos colaboraciones que son de otra manera a hospitales o a veces hay alguna, bueno, pues a veces, muchas veces pasa que hay hospitales donde tienen muy buenos medios en cirugía, tienen un diagnóstico por imagen, tienen un montón, sin embargo, la oncología es algo que ya te digo que, digamos que es algo que ha tenido cierto auge recientemente. Y entonces a veces también necesitan apoyo para desarrollar ese servicio, ya que realmente ellos tienen muchos medios para poder tratar integralmente a todos sus pacientes. Y, Dime. no, y cada vez se va normalizando más el tema de la oncología en animales. Es como que cuando vas a un veterinario y te dice, ay, tu perro es como que lo tienen que tratar a través de un Y a cáncer. lo mejor antes Que es tu tenemos, perro tiene cáncer y automáticamente ya te decían que iba a ir a peor y que a lo mejor pues tenías que dormirlo. Pero ahora ya es como que lo vemos de otro modo, ¿no? Lo vemos como en nosotros mismos, que hay posibilidades de tratamiento y hay posibilidades de estirparlo, extirparlo. estirparlo o tratarlo de alguna forma, sí.
Exacto. La cuestión está en que a ver, el planteamiento en oncología veterinaria es muy diferente al de medicina humana. Ujú, ¿Vale? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta porque para nosotros la calidad de vida durante el tratamiento es algo que no se puede, o sea, es algo indiscutible, es una parte del tratamiento. O hay calidad de vida o no es un tratamiento aceptable. Porque cuando tú bueno, a ti te dan un diagnóstico de cáncer, te dan unas opciones de tratamiento y tú decides ir a esas opciones. Algunas de ellas es verdad que tienen efectos secundarios importantes, pero a cambio dices, bueno, yo estoy dispuesto a pasar unos efectos secundarios muy duros durante 6 meses, pero a cambio pues puedo vivir 10 años más. Entonces tú lo asumes y pasas por ello, pero eso a un animal no se lo podemos explicar. Por lo tanto, nosotros todos los tratamientos que tenemos están enfocados en el caso de que haya en el momento del diagnóstico una mala calidad de vida, mejorarla, o en el caso de que en el momento del diagnóstico el perro esté bien, porque muchas veces el problema es que el paciente está bien. Entonces lo que no buscamos es empeorar a ese paciente, sino realmente mantenerlo como está y el máximo tiempo posible, porque si no hacemos nada, pues la enfermedad seguirá su curso. Entonces, este es el planteamiento que hay que hacer con los pacientes oncológicos, ¿no? Es decir, nosotros no vamos porque muchas veces el problema es que la gente lo asocia vale, sí, hay tratamientos, pero estos tratamientos, yo sé lo que ocurre en medicina humana y no quiero que mi perro pase por eso, creo que no merece la pena y no vamos a hacer eso. Entonces, realmente nosotros tampoco, o sea, muchas veces cuando estoy en consulta me dicen, es que yo no quiero que mi perro sufra y yo le digo, es que yo tampoco. O sea, todo lo que te voy a plantear es para que tu perro siga igual o mejore incluso, porque muchas veces mejoran con los tratamientos, ¿no? Entonces, esta es la perspectiva, porque hoy en día hay muchas cosas que podemos ofrecer como veterinarios y realmente no es para algunos tratamientos no es tan importante el tamaño de la clínica, sino la predisposición porque no son complicados. Es decir, hay cosas que sí que son más complicadas, que necesitas los medios que hay en un hospital, pero hay muchos tratamientos que se pueden hacer perfectamente en la clínica, en tu veterinario de referencia. Y el tema está en que muchas veces, como la oncología es una enfermedad emocional, ¿vale? Bueno, pues yo qué sé, vas con tu perro al veterinario porque se ha roto una pata y dicen, bueno, pues mira, te enseñan la radiografía, se ve ahí la fractura perfectamente, ahora hay que operar y bueno, pues todo es verdad, no te hace ilusión, el pobre perro, te da pena, pero no es un drama, ¿vale? Sin embargo, cuando hay un diagnóstico de un tumor, sí que es algo dramático, la gente pasa por mucho agobio, es decir, es una consulta muy emocional. Y en esas consultas tan emocionales, bueno, pues las familias de esos animales lo que quieren es tener cerca a alguien que sea la persona que conocen, porque cuando vas a un hospital muchas veces ocurre que allí no conoces a nadie. Es un sitio nuevo, hay un montón de personal, es algo más, bueno, pues ya te digo, para una fractura que vas, te lo operan y vuelves, o para una urgencia, sí. digamos que lo asumes, pero cuando es algo que va a ser un tratamiento a largo plazo, que necesitas, bueno, pues que te animen, necesitas compartir como tus angustias y no lo puedes hacer con alguien a quien no conoces. Entonces creo que es importante que los veterinarios pues, que tienen las clínicas más pequeñas, pues que sí que estén informados de todo esto porque hay muchas cosas que ellos pueden hacer, incluso se puede remitir al paciente al hospital en mejores condiciones. Y además, ellos al saber de qué va el tema, pueden hacer este apoyo a sus clientes mucho, mucho mejor. Y creo que cuando haces este apoyo también, bueno, pues haces que el cliente también se anime a hacer tratamientos, se anime a hacer cosas porque, bueno, pues está con alguien en quien confía. Sí, al Ujú. final eso es que es verdad, porque si tú llevas a tu animal y estás con un profesional con el que tratas continuamente y el animal se siente a gusto, tú también estás a gusto y, o sea, tiene que haber como, pues como tu médico de cabecera. Cuando vas al médico de Exacto. cabecera tiene que haber no sé, una confianza mutua. Entonces, es importante, sí, lo que acabas de decir es interesante. Mm, Es el veterinario de cabecera. Es el veterinario, sí, exacto, es el veterinario de exacto. cabecera. Y cuéntanos, porque, bueno, Citopet viene de citología. ¿Qué importante es el tema de hacer unas citologías antes de operar, antes de dar un tratamiento, sobre todo para conocer, ¿no? ¿A qué os estáis enfrentando? Claro, es lo que decía antes, que dice, tiene una masa, tiene un tumor, es como no decir nada, es como decir, tu perro tiene una enfermedad endocrina, pero claro, no es lo mismo que tengas una diabetes a que tengas un hipotiroidismo, no tienen nada que ver. Pues cuando tú dices tu perro tiene un tumor o tu perro tiene cáncer, estamos haciendo lo mismo. Es que hay tumores que se curan, ¿vale? Se pueden operar, se pueden tratar y se pueden curar.
hay otros que se pueden convertir en enfermedades crónicas. Entonces es muy importante que nosotros, antes de decidir que vamos a operar, antes de decidir que ponemos algún tratamiento o antes de decidir que no vamos a hacer nada, sepamos el nombre o por lo menos el grupo al que la familia, porque a veces la citología no es tan precisa como una biopsia, pero por lo menos la familia a la que de tumores a la que nos estamos enfrentando, porque muchas veces lo que ocurre es que la gente llega y dices, no, yo lo que quiero es que se lo quites. Digo, ya, se lo quito, pero lo importante no es que tú no lo veas, ¿no? Porque a veces cuando la gente ya se lo hemos quitado, ya no lo veo. El tumor y entonces ya me quedo tranquilo, ya no quiero hacer nada más. No, no, lo importante no es que tú no lo veas, lo importante es qué es lo que hay que hacer para que este tumor o tarde más tiempo en volver a salir o tarde más tiempo en llegar la metástasis o lo podamos curar. Y para hacer eso tenemos que decidir, tenemos que planificar la cirugía, tenemos que hacer pruebas previas y que son diferentes en función del tumor. No es lo mismo atender un carcinoma de mama, por ejemplo, que un hemangiosarcoma en el bazo. ¿Vale? No tienen nada que ver, son tumores totalmente diferentes y de comportamiento totalmente distinto. Entonces es muy importante que nosotros sepamos a qué nos estamos enfrentando antes de hacer nada, antes de hacer ningún tratamiento, porque la cirugía es parte del tratamiento. Y entonces no es lo mismo operar una cosa que operar otra. Si nosotros sabemos, el cirujano sabe qué es lo que está operando, pues la cirugía tiene más probabilidades de éxito que si hacemos una operación, digamos, básica, que es la que hacemos sin saber. Y entonces aquí lo que puede ocurrir es que nos dejemos márgenes, o sea, nos dejemos como células tumorales, a veces quedan igual, a veces lo planificas y en la biopsia nos dicen que quedan igual. Es decir, que lo hagas todo bien no quiere decir que todo vaya a salir bien, pero es como yo siempre digo, es como tener papeletas para un sorteo, ¿no? Cuanto más cosas hagas, más papeletas tienes de que te toque el sorteo, lo cual no quiere decir que si hay 10 papeletas y tú tienes 9, a lo mejor era la 10ª la que ha tocado y no te toca. Pero siempre cuando mejor hagamos las cosas. Y una de esas cosas es los diagnósticos tempranos. Es decir, nosotros vemos una masa, porque a veces incluso a mí me ha pasado hacer una ecografía, ver una masa en el intestino en un animal mayor, recuerdo que era un gato, bueno, pues proponer hacer una citología de esa masa, la doña plantearse que como era un tumor no quería hacer nada, convencerla para hacer la citología y luego era un proceso inflamatorio. Parece que tenía aspecto tumoral, pero en la citología vemos que era un proceso inflamatorio, le pusimos tratamiento y el animal se curó porque no tenía ningún tumor. Es decir, que a veces también las apariencias engañan, ¿no? Entonces siempre necesitamos ir a ver las células que hay ahí para ver si son tumorales o no. Y la citología es una prueba que es muy sencilla, que en los animales apenas no es molesta, realmente en el 90% de las ocasiones se puede hacer en consulta y bueno, pues nos da mucha información para decidir qué vamos a hacer. Vamos, más que para tener un diagnóstico, porque a veces si tengo ya citología ya no necesito la biopsia, ¿no? La citología sirve para decidir qué te voy a proponer después. Es decir, cómo vamos a abordar, porque a lo mejor en vez de ir directamente a cirugía necesito hacer un TAC y tenemos que enviarte a otro sitio donde puedan hacerte un TAC, luego con ese TAC planificar la cirugía. Es decir, que me va a dar esa información y es una prueba relativamente económica teniendo en cuenta el coste de otras pruebas con la que puedo obtener mucha información. Por eso creo que es importante que los veterinarios la hagan mucho en la clínica. Y cómo, por ejemplo, hablabas antes de un tumor en el bazo, ¿cómo hacéis ese tipo de citologías? ¿Tenéis que meteros en cirugía? O sea, No, eso abrir... se hace guiadas por ecografía. En una ecografía abdominal, nosotros vemos dónde está la masa y a través de la piel se penetra con una aguja y como estás viendo con el ecógrafo dónde está, entras con la aguja en la zona y puedes sacar. ¿Y el animal tiene que estar un poquitín sedado o...? Pues la verdad que si el animal es bueno, la verdad que la mayoría de las veces no se enteran. Usamos agujas tan Con Kira no finas. sé yo. ¿Estás pensando en Kira? Sí, No. porque Depende del paciente, ¿eh? No tenemos todos los pacientes son iguales. a nuestra No, perrita y Jack también, a que es Jack súper nerviosa, tampoco. O tiene sea, 15 años y bueno, para hacerle Claro, pruebas... depende buah. del paciente, a veces hay que sedarlos un poquito, simplemente para que se estén quietos, porque realmente la punción es una aguja la mitad de fina que una aguja de vacunas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ostras, realmente es una aguja súper muy fina. fina. Entonces, realmente no es molesto. Lo que pasa que, claro, están tumbados panza arriba, Sí, estás pensando en estar se ponen porque no se pueden nerviosos. mover. Entonces, si es un perro tranquilo, no hay ningún problema. Si es un perro nervioso, a veces simplemente tienes que tranquilizarlo un poco para que esté más relajado. No hace falta Ujú. dormirlo profundamente, pero sí tranquilizarlo. Depende del paciente.
Y cómo, o sea, sé que es complicado, ¿vale? Pero de algún modo una detección, Sí, sí, detección. precoz por parte de las familias sería más bien hacer, pues eso, unas ecografías todos los años o cosas así, ¿no? Porque no creo que haya un síntoma en el que digas, jo, está alicaído, está más intranquilo que otras veces. Cuando ya no se les nota en el cuerpo es porque ya están más avanzados de lo normal, supongo. Exacto, es decir, los animales son, digamos que muy capaces de esconder muchos síntomas de enfermedades crónicas, ¿vale? Es decir, nosotros si esperamos a los síntomas importantes, es decir, a que el animal deje de comer, a que no quiera salir a pasear, a que notamos que, yo qué sé, porque tiene diarrea sin parar, es decir, a síntomas muy, muy llamativos. En el caso de enfermedades crónicas, normalmente la enfermedad suele estar muy avanzada. Entonces, una recomendación importante, porque claro, nosotros decimos, "Oye, parece que hoy al levantarme me siento un poco molesto y lo expresas, pero tú puedes hacer tu vida normal. Claro, el perro hace su vida normal y no te comenta esto, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es hacer anualmente, a partir de los 7 8 años, chequeos, lo que llamamos chequeos geriátricos. ¿Vale? Es verdad que no te garantiza encontrarte todo, pero sí en los chequeos geriátricos encuentras muchas cosas. Vale, normalmente. ¿Y qué hace eso? Que lo diagnostiquemos muy tempranamente, no solo el cáncer, sino otras enfermedades. Si tú lo diagnosticas al inicio, el pronóstico, claro, el poner tratamiento en esa fase es 1000 veces mejor. Es decir, nosotros hay tumores que nos los encontramos de urgencias, por ejemplo, un tumor abdominal pues que se ha roto, que ha empezado a sangrar y llega de urgencia y no tiene nada que ver como cuando haces una ecografía en un perro que está vomitando y de sorpresa te encuentras a lo mejor una masa en el bazo. ¿Vale? Que no tiene nada que ver con esos vómitos. Los vómitos son a lo mejor porque se comió algo en el parque, pero gracias a eso has Ujú. diagnosticado la masa en bazo que todavía es pequeña. Entonces el pronóstico en ese caso es mucho mejor. Entonces cuando nosotros nos encontramos sorpresas en estos chequeos, pues la verdad que es muy útil porque realmente nos va a ayudar. Y luego otra cosa que también pueden hacer los propietarios es que muchas veces vemos algún nódulo, alguna masita pequeña, algún nódulo pequeño en la piel. Decimos, bueno, pues si crece ya lo llevo al veterinario, ¿vale? Y no es lo ideal. Porque, claro, hay tumores que están, digamos, latentes durante mucho tiempo, con una velocidad de crecimiento muy lenta o no están creciendo, y de repente, al cabo de unos meses o incluso algunos un año, empiezan a crecer a toda velocidad. Y entonces, si nosotros lo hubiéramos pillado en esa fase anterior, pues el pronóstico es mucho mejor. Es que Entonces, ahí está, también es como las personas, ¿no? Porque si te ves un bulto en el brazo, por ejemplo, Ya ir al médico. ya cuando crezca más ya iré al médico. Si empieza a crecer ya me preocupo. Entonces, claro, exacto. si tú mismo cuando te pasa algo vas directamente al médico, oye, que me ha salido un bulto pequeño, para que no vaya más, pues con un animal, cuando le detectas un bultito, lo suyo es ir al veterinario lo antes posible para diagnosticar a ver qué le pasa. Exacto. Que puede ser algo o no puede, o sea, puede ser muy grave o no puede ser nada. Puede ser una tontería porque a veces los perros y los gatos son, sobre todo los gatos no tanto, los perros son muy propensos a padecer lipomas, que es un tumor que es un bulto de grasa benigno, que no tiene mucha importancia, pero claro, hay que diagnosticarlo con una citología. Hasta que no haces Mm. una citología no estás seguro. Entonces, realmente, claro, tienes que ir al veterinario para que le haga esta citología y para que te diga, no es nada, no te preocupes. Bueno, pues ya, o que diga, mira, lo vamos a quitar porque no estamos seguros. Y entonces pues a veces quitándolo, ya te digo, hay muchos tumores que son agresivos, pero quitándolos tempranamente pueden estar sin darnos problemas un tiempo largo. Ujú. Y una pregunta importante, el coste de todo esto, cuando una persona va a hacerse una citología, O un tratamiento o oncológico estándar, eso es, vamos a poner. estándar, más o menos suele ser costoso este tipo de pruebas y tal, para que la gente más o menos conozca de que, bueno, pues que hay que hacer las pruebas pertinentes a tu animal. Ah, por es que Tampoco estamos, cifras exactas, ¿eh? No te estamos estamos diciendo cifras exactas, simplemente si es muy costoso o más o menos económico. En alguna ocasión ya lo hemos hablado, ¿no? Que es como que nosotros estamos dentro de la seguridad social, como no pagamos por este tipo de tratamientos, luego cuando hacemos algo para los animales es como que, joder, qué caro que es, ya, Sí. imagínate si fuese para ti, ¿no? O Claro. sea, A ver, si lo comparamos con el coste real en medicina humana, ese que nosotros no pagamos, pero que lo pagamos con nuestros impuestos en realidad, sí, pensamos sí, que pero no, pero sí bueno, que lo estamos pagando en no lo realidad. vemos cuando nos pasa. Exacto.
todos los meses estamos pagando esa seguridad social, la usemos o no, ¿vale? El coste comparado con la seguridad social es muy barato. ¿Vale? Es decir, el precio de una citología, de una biopsia en humana o de hacerte un TAC en humana es muchísimo mayor que el precio al coste al público en veterinaria. Ahora bien, dicho esto, es más caro que irte a tomar una caña. Claro, lógicamente, porque es que a veces decimos, no, es muy caro. Bueno, es muy caro, depende de cómo lo valores, porque estás yendo a una clínica que todo ese negocio que ves tiene un coste, ese personal que te está atendiendo tiene un coste, pero es que además te están haciendo una citología, están mirándola al microscopio para que ese veterinario la pueda ver al microscopio y te pueda dar un diagnóstico. Lleva muchos años de formación, tanto en tiempo como en dinero, para que tú en 3 días puedas tener un diagnóstico, teniendo en cuenta que en la Seguridad Social en 3 días no te van a dar No. un diagnóstico. Tres meses, 3 meses sí, o 3 años. Salvo que te estés muriendo, pero en un caso en el que digas, este aún vive, va a tardar bastante más. Sí. Entonces, esa rapidez también lleva, claro, no lo valoramos, pero esa rapidez en los diagnósticos, es decir, que tú en una semana, un paciente normalmente en veterinaria llega con un problema oncológico y en una semana, 10 días, ese paciente está encauzado. ¿Vale? O bien se ha hecho su cirugía, o bien tal, pero normalmente, como mucho 10 días, ese paciente está encauzado. No está hecho todo el tratamiento porque a veces son tratamientos de meses, ¿vale? Pero sí que está todo encauzado. Entonces, esa velocidad de tratamiento también no lo valoramos, pero también es parte del coste. Y la verdad que depende. Hay tratamientos, por ejemplo, si tienes un bulto de grasa, vas a ir a la clínica, le van a cobrar la consulta, te van a cobrar una citología y te van a decir, ven el mes que viene para que lo valoremos otra vez a ver cuánto mide y ya está. Vale, pues ese es un coste menor. Si tú lo que tienes, por ejemplo, un tumor en bazo, pues entonces sí, van a hacerte un chequeo completo, van a operar al perro seguramente para quitar el bazo, van a hacerle la biopsia y después, si el resultado es un tumor maligno, te van a proponer hacer quimioterapia durante varias sesiones. Entonces, ese coste, claro, lógicamente es mayor, pero bueno, es que a veces lo que queremos es tener, yo por ejemplo, bueno, que tengo ya muchos años de experiencia, ¿no? Cuando empecé yo a trabajar, digamos que el nivel de medicina veterinaria era mucho más bajo al que hay hoy en día. Entonces, bueno, pues la gente con que le pusieras un tratamiento antiinflamatorio y tal, iban tirando. Y hoy en día hay una calidad en las clínicas veterinarias y no es, digas, no, en los hospitales no, en las clínicas, yo que trabajo codo con veterinarios de clínicas de menos de 5 veterinarios, hay una calidad muy alta en estos veterinarios y eso es gracias a la formación que ellos han asumido y a esa forma de trabajo con una metodología. Es decir, si tú tienes una diabetes, pues te pongo insulina, no, te voy a medir tal parámetro, te voy a medir tal otro, voy a usar esta insulina o voy a usar esta otra, en un mes vamos a hacer esto, todo súper monitorizado. Y lo mismo, y por eso la oncología también ha progresado, porque necesitábamos de esa base alta de medicina interna para poder progresar, que estamos años luz de humana, ¿eh? Nosotros digamos que somos como la prehistoria de lo que se hace en humana, aunque cada vez hacemos más cosas. Porque claro, nuestra limitación es económica, es decir, yo podría proponer hasta el infinito de pruebas y de tratamientos, pero no todo el mundo tiene el dinero. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la radioterapia, ¿vale? Hoy en día hay ahora mismo 2 centros en España que hacen radioterapia, pero hay algunos tipos de radioterapia, por ejemplo, que no se pueden hacer por el tipo de aparato. Y entonces tienen que irse al norte de Francia, es el centro más cercano que lo tiene. No todo el mundo tiene la capacidad para pagar esa radioterapia, que son alrededor de unos 6.000 euros, más irte tú a Francia con tu perro durante un mes para que le pongan ese tratamiento. Entonces, claro, eso, pues sí, esos tratamientos tienen un coste elevado y hay otros que tienen un coste más asumible. Nosotros lo que hacemos en veterinaria es que a nosotros no nos gusta tirar la toalla. Entonces nos adaptamos. Es decir, siempre tenemos o sea, si alguien dice, mira, es que yo no tengo mucho presupuesto, no por ello tiene que ser un problema para que hagas ciertos tratamientos. Es decir, siempre para cada enfermedad tenemos como el protocolo A, el protocolo B y el protocolo C. El A es como, claro, es el mejor porque es el que más probabilidades tiene de éxito
y normalmente suele ser el más caro, luego tenemos el B, que es una intermedio, y luego tenemos el C, que es, vale, mi presupuesto es barato, pero quiero hacer algo, venga, pues vamos a hacer algo mínimo, que seguramente el tiempo sea menor, pero vamos a ayudar a tu perro. Entonces siempre podemos adaptarnos. Lo que sí a veces es que es una pena, bueno, pues ni siquiera plantearse protocolos, porque a mí me ha pasado a veces de, bueno, pues de gente que viene como diciendo, no, yo no quiero hacer nada porque no voy a poder asumirlo, y cuando le planteas las cosas, te dicen, ah, bueno, pensé que era mucho peor. Entonces, bueno, siempre es mejor saber y decir, mira, yo Exacto. tendría Muchas que... veces a lo mejor te dicen, tiene un tumor y dices, uff, no voy a poder asumirlo o tal, pero hasta que te dicen las cifras y luego dices, ah, bueno, pues a lo mejor. Siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Exacto. Exacto, o a veces que no es un gasto ya, es decir, dices, vale, son, imagínate, el total, pues yo qué sé, mil y Sí, pico euros. A lo primero mejor es una que son cosa, luego ahora otra, luego 300, otra. y es que Sí, viene eso otros es. No hay 300. facilidad. Nosotros que tenemos experiencia con nuestra perrita de 15 años y la hemos llevado al hospital, siempre lo decimos, hay muchas facilidades de pago, de Te financiación. dan financiaciones y todo, o sea, Porque no. a Hoy en día ver, creo que también los seguros es muy importante, Sí, estamos los poco sí. seguros. concienciados con el tema de los seguros, creo que es algo que puede ayudar mucho, Lo que pasa es que ¿vale? los seguros para Sí, en perros nuestro caso, por mayores ejemplo, como Kira tiene 15 años, no nos cubre no os ninguno. cubre Ya. nada, nada de Pero nada. bueno, son cosas que pasan. Que hablando de perritos mayores, por cierto, le has dicho antes que en perros mayores salen más tumores que en jóvenes, pero supongo que Ujú. también en jóvenes habrá algunos. Algún caso puntual, supongo, menos, pero algún Hay caso algunos puntual. tumores que hay en jóvenes, ¿vale? Algunos tumores neurológicos, el linfoma, que es un tumor de la sangre, que sí que, y algunos leucemias sí que podemos encontrarlos en perros más jóvenes, y algunos tumores benignos, pero realmente la mayoría de los tumores los vemos a partir de los 7 años, ¿vale? Ujú. 8 años es cuando empezamos a ver todos O estos sea que a tumores. partir de los 7 años tenemos que hacer todos, ser conscientes de que tenemos que hacer revisiones Indistintamente, continuas a nuestros perritos y los gatitos, por ejemplo, porque estábamos quizás más Los hablando gatos es de verdad que tienen un poco más de esperanza de vida, pero a partir de los 8 años un gato puede también. y debería, sí, sí. pues Muy interesante. muy interesante todo lo que nos has contado, la verdad. Sofía. Nada, yo creo Sí, que por por nosotros todo nuestra bien. parte, Bueno, cuéntanos dónde estáis. O eso. sea, estáis en Madrid, pero trabajáis por toda España para Pues que nosotros estamos os. presencialmente en Madrid, trabajamos con algunas clínicas, con clínicas de Madrid que nos llaman para ayudarles con sus pacientes de oncología, pero nosotros trabajamos con clínicas de toda España en el programa que tenemos, bueno, de toda España y de Latinoamérica, porque tenemos algunos alumnos de México, Qué bien. algunos compañeros de México. Tenemos un programa de mentoría oncológica, que es un programa en el que, ya os digo, acompañamos a las clínicas para que potencien el servicio de oncología y de citología en su clínica para que realmente, porque todos vemos muchos pacientes geriátricos, todos vemos muchos pacientes con tumores, y la idea es desde el principio que estos pacientes reciban una buena atención. Y es lo que hacemos con las clínicas a las que ayudamos. Qué bueno. Pues muy bien, pues nada. ¿Alguna cosita, algún curso, alguna cosa que promocionar? Que nosotros aquí damos espacio, Sí, ¿eh? no sé No hay si problema. vais a dar alguna charla ¿Alguna charla o vais a estar en próximamente? Iberzot, por ejemplo, no sé. No, nosotros de momento en Iberzo no vamos a estar, pero bueno, sí que es verdad que animo, bueno, pues si algún veterinario nos está viendo, nosotros cada pocos meses lo que hacemos es un reto, vamos, una formación gratuita que se llama Soy Oncofriendly, que lo que tratamos es precisamente de ayudar a los veterinarios en esa formación a abordar desde otra perspectiva, porque tenemos una perspectiva muy negativa de la oncología. Y creo que, y muy, bueno, pues hecha por la forma en la que se han trabajado los tumores en los últimos, imagínate, 40 años en veterinaria, y en los últimos 10 es cuando realmente está empezando a haber un cambio. Y están los tumores que se pueden operar, fenomenal, lo podemos operar, tumores que no se pueden operar, uy, qué pena, no podemos hacer nada. Entonces, básicamente, eso es lo que ya no está, vamos, ya no funciona así. Es decir, hay muchas más cosas que se pueden hacer, y entonces lo que tratamos es pues de ayudar a los veterinarios a que puedan desmontar esta forma de trabajo y hacerla de una forma que nosotros llamamos onco-friendly, es decir, una forma mucho más amigable con los pacientes de oncología también, porque creo que es importante, porque muchas veces me ha pasado en consulta, cuando paso una consulta y después de explicar todos los tratamientos, las posibilidades,
Claro, la persona que tienes delante tú no la conoces, no conoces su historia y a veces es gente que está en tratamiento para el cáncer o que le acaban de diagnosticar un tumor. Eso me ha pasado varias veces. Y cuando tú no eres negativo con esta enfermedad, simplemente pones sobre la mesa las diferentes opciones para intentar hacer lo máximo posible, estás ayudando a esa persona también a que vea su enfermedad no como algo, no como una losa, sino como algo positivo, ¿no? Y entonces no es la primera vez que nos pasa, y algún compañero también me lo ha comentado, de alguien que te da las gracias por la forma en la que has abordado el tumor. En vez de decir, uff, madre mía, tiene un tumor, es como, no, mira, tiene un tumor, te lo voy a decir igual que si te dijera tiene una diabetes. Sí. Y vamos a ver qué posibilidades hay. Porque pues al final, hoy en día, quien más, quien menos, todos tenemos alguna historia cercana de cáncer y entonces hay que intentar también evitar esta forma negativa, porque también en humana, lo que decíais al principio, ¿no? Ahora mismo es que no tiene nada que ver que tú tengas un tipo de cáncer u otro, hay mucha gente que con un tipo de cáncer se van a morir de otra cosa. Porque no se van a morir de ese cáncer y parece que te dicen la palabra cáncer y es como, madre mía, ya estás preparando el testamento, ¿no? Ya Y estás preparando todo. Y no sí, es así, y no es y así. no es así muchas veces. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena como veterinarios, bueno, pues a hacer que el cáncer entre todos sea simplemente una enfermedad crónica porque no es lo mismo una cosa que otra. Y yo creo que también está esta parte de ayuda, bueno, pues a la gente que viene a nuestras clínicas. Siempre se dice, ¿no? Que tómatelo con alegría y Sí, tal, con positividad. positividad y todo saldrá mejor o lo llevarás mejor el tratamiento y todo. Y en este caso, pues los animales son positividad pura, Sí, que en cuanto Claro, te... ellos como no lo saben, O les da sea, igual, porque a veces me pasa en consulta que la gente está como llorando, ay, es que ahora ya digo, a ver, y el lo ves, animal da está... igual, o míralo sea, a él, está él saltando está todavía. perfectamente, o sea, Eso tú es. lo sabes, pero él no, hace su vida normal, feliz, y esa, claro, es una ventaja en comparación con nosotros, porque tú ya tienes ahí la parte El Sí. mental. run run. Sin embargo, Exacto, el perro, el gato, el animal, pues él sigue a su rollo. exacto. Pues muy bien, Pues pues muchísimas gracias, muchísimas Sofía. gracias por Nada, este muchas gracias ratito a vosotros por, que por has invitarme. compartido con nosotros y nos has contado cosas muy interesantes y esperemos que la gente sepa más de este tema de oncología y todo lo que nos has Y de contado. clínicas onco-friendly. Y de clínicas Exacto. Oncofriendly. Pues muchísimas Genial. gracias, Sofía, Gracias por a estar con vosotros. nosotros. Un Venga, saludo. un saludo a todos. Hasta luego.